10 de la mañana, 2 minutos, y estamos recibiendo ya en la columna de seguridad vial al profesor Arturo Borges, director de ISEB. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido, primero que nada. Bueno, muchas gracias, Humberto. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Danilo, bien, muy bien, por suerte, con este día, pero aunque dice que se va a descomponer, sí, aprovechemos esto. Aprovechemos que está lindo, y no como ayer que tuvimos una jornada lluviosa, siempre complicada en cuanto al tema del tránsito y de la seguridad vial, en una semana en la que se han conocido registros que, más allá de que pueden generar a priori en una lectura muy rápida cierto optimismo con respecto a una baja en la cantidad de muertes, no es tan así si tomamos en cuenta el tema de la pandemia, la baja en la cantidad de tránsito que tuvimos durante mucho tiempo. Incluso creo que hay hasta cifras de una baja en la venta del combustible en el Uruguay. Es decir, que son números que pueden ser un tanto engañosos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos una leve percepción. Los números reales de lo que ha pasado en cuanto a fallecidos y heridos no los tenemos. Algo que, si usted me permite, no entendemos por qué no es público. De la misma manera que nosotros hoy día a día estamos esperando qué es lo que sucede con el COVID, creemos nosotros, sobre todo aquellos que estamos dedicados a la educación, a la formación de un conductor, tener una idea de lo que está pasando para nosotros es un elemento de interés público. ¿Por qué? Porque a partir de saber cifras de lo que sucede en aquellos lugares donde tenemos el problema urbano o lo tenemos en carretera, uno puede transmitir a los alumnos y a la población en general, bueno, algún elemento que sirva como insumo para hacer prevención. Por lo tanto, para nosotros, mantener las cifras al día, que se pueda lograr ubicarlas, bueno, pero hemos tratado de ubicar las cifras que llevamos hasta hoy con respecto desde el 1 de enero no lo tenemos. Pero nosotros tenemos una percepción que aún, como usted muy bien dice, Humberto, tenemos menor pasada por los peajes. Hay una disminución real en cuanto a la circulación, el informe del consumo de combustible, que son variables que nos tendrían que decir que, bueno, se han reducido los siniestros de tránsito en determinada cantidad. Si hemos pasado, nosotros por lo menos hemos tenido una cifra que es menor entre al 15% o alrededor por los peajes, y es una información solamente de carretera, en la ciudad ha pasado exactamente igual. Recuerden aquella vez que cuando se dijo que el transporte colectivo había bajado hasta un 70% de los recorridos. Sí. Bueno, nosotros eso se ve reflejado en la cantidad de siniestros que tenemos, en las víctimas que hemos tenido. No lo podemos saber, solamente tenemos una percepción. Pero por alguna cifra extraoficial, prácticamente estaríamos entre 350, 370 fallecimientos. Para nosotros, mucha gente, con respecto a la variación que hubo. Claro, porque si uno pondera ese dato con la baja de la movilidad, tendría que ser un número menor. Exactamente, ¿no? Pasamos un 15% de personas menos por los peajes. Estamos hablando de más de 300.000 personas menos por las carreteras, en determinados peajes. Claro. Es una cifra importante. Una cifra muy importante. Es decir, que somos 3 millones de personas que no utilizamos los peajes durante 2 o 3 meses. Y es curioso. Sin embargo, la cifra que tenemos, la que podemos apreciar, o más o menos tenemos la percepción, y lo digo esto con todo respeto, evidentemente, observemos esta placa que tenemos acá, sí. A partir de febrero hacia abajo, fíjense, la línea amarilla está hablando de una disminución, pero brutal sí, en el recorrido de los kilómetros. Eso se tendría que haber visto reflejado inmediatamente en la siniestralidad. Pero tenemos una percepción porque los números oficiales quizás los conoceremos estos días y podremos hacer, dar alguna opinión al respecto. Pero ¿para qué sirve esto? Esto nos sirve a nosotros para poder hacer un estimado, hacer un diagnóstico y, bueno, ver dónde están las causas. Porque si yo sé que son en determinados lugares, hay determinadas rutas, es en determinados tramos, uno puede transmitir esa información a la población y decir, bueno, cuidado con esto, que acá tenemos cierta problemática donde aquel conductor desprevenido puede participar fácilmente de un siniestro de tránsito. Observen esta columna, ¿verdad? Hay una diferencia realmente importante. O sea que hay 3 millones menos de pasadas del mismo periodo. Estamos hablando de enero a septiembre. Claro. Y es una cifra
pero muy importante. Si bien enero y febrero son los meses que siempre marcan lo que va a proyectarse durante el año, la reducción que hubo con respecto del transporte colectivo, del particular y de la carga, hoy tendríamos que estar hablando de una cifra que nos pusiera mucho más contentas. Aunque uno fallecido a nosotros es un tema de preocupación. La presunción es que bajó la movilidad, pero no bajaron las cifras de siniestralidad. Exactamente. Entonces acá decir, bueno, esto lo tenemos en carretera. ¿Cuál podría ser el diagnóstico? Bueno, que los conductores a los que vemos a lo mejor menos tránsito andamos más rápido. Por otro lado tendríamos que decir, bueno, necesitamos el radar en la carretera. Hace muchos años que no tenemos el control de la velocidad en la ruta. Y la ruta hoy es la que hoy está disparando quizás la siniestralidad. Y reitero, es una percepción muy particular. Sí nos interesaría tener los datos oficiales, suponemos que en esta semana se darán, pero en esta semana decir o contar la siniestralidad no nos sirve de nada. Nosotros tenemos esa cifra, la debemos de tener todos los años, tiene que estar a disposición de aquellos que necesitamos hacer un diagnóstico y trabajar en prevención, porque evidentemente que hablando de este tema a través de estos espacios, que ustedes son el vehículo más importante que hay, que la gente se entere realmente qué es lo que está pasando. Hoy, obviamente que la pandemia del COVID tiró el tema de la problemática del tránsito como un elemento u otra pandemia que permanece oculta. Pero hagamos visible a las víctimas, que son las que están sufriendo también, sin desmerecer, evidentemente, que hacemos honor a aquellos que han padecido el problema del COVID, que es totalmente honesto. Claro. Pero dicho con respeto, bueno, tenemos otra pandemia oculta sobre la que hay que trabajar y a veces los números y las cifras impactan en la sociedad de tal manera que la gente diga algo, como decía Vero antes de empezar, bueno, no bajemos la guardia. Porque parecería ser que no pasa nada. Sí hay algo que está pasando, hay algo que los uruguayos estamos haciendo mal y decir que caminamos menos kilómetros y no tenemos una cifra que haya modificado demasiado la estadística, por ahí nos pone en guardia y nos pone nerviosos absolutamente. Claro. Profesor, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo nuevamente aquí en la mañana de Arriba Gente. Al contrario, el gusto es mío. El profesor Arturo Borges con su columna de seguridad vial, director de ISEB en la mañana de Arriba Gente.